Invasión de los británicos. Listos. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Entonces, estamos 9 de agosto del 2021, listos para iniciar las clases. Hemos tenido un pequeño recambio de horario. La próxima semana ya va a estar mucho. No nos preocupemos en esa parte. Conozco, me parece, a la gran mayoría, ¿no? Algunos ya, ya estamos prácticamente casi más de medio año. Entonces espero que en este tiempo también cada uno de ustedes haya podido estar repasando los temas, porque con la mayor certeza de que San Marcos va a hacer su examen de admisión, entonces eso quiere decir que poco a poco regresamos a la normalidad. Claro, una normalidad conviviendo con el COVID, eso no se va a ir, pero a partir de la vacuna, de alguna manera vamos a tener una mayor, no decirle, vamos a tener de repente, de alguna manera, sí, ya vamos a tener entonces una suerte pues de mayor prevención, ¿no? O sea, no tanto con que no nos va a dar el COVID, sino con que finalmente, si es que nos da en algún momento, vamos a tener menores síntomas, ¿no? Entonces, eso como lo esencial. ¿Se me escucha ahí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Listos. Ya. Sí, ya probé que sí, sí. Este, señalan que inclusive que la vacuna dice que yo de 5 años. Entonces, bajo ese entendido, no solamente ustedes se van a vacunar, me imagino que también ese grupo etario de 12 años a 5 años también. Con todo eso, el próximo año, lo más seguro es que con los cuidados respectivos, la gente empiece a salir cada vez más, ¿no? Eh, Confiarse, ¿ya? No hay que confiarse, eso es lo único que voy a pedir. Mientras tanto, hay que continuar estudiando. Hoy día de 2, todos deben tener este material. ¿Está bien? ¿Todos tienen ese material? Entonces vamos a cerrar el tema de Mesopotamia y Egipto. Pasada, no se preocupen por el que voy a enviar, ¿ya? El material se... Entonces, para que esa manera no salga con mi sello, ¿no? con mi rostro, ya, ahí no se preocupen, ¿no? Entonces, voy a enviar. Sí, les voy a estar atentos. Como casi siempre podemos utilizar de alguna manera casi el material, alguna cambiando, le voy agregando, en ese proceso voy modificando de algún material, pero no quiere entonces que el tema va demasiado, ¿no? Se puede hacer de alguna manera un, un plato diferente con los mismos condimentos, ¿ok? Entonces vamos a poner aquí, a ver, el tema en Word, ahí está, ¿se ve? ¿Se ve el tema en Word? ¿Sí? Ya. Entonces, a ver, cuando nosotros hablamos de Mesopotamia, estamos hablando de la llamada Siria, ¿ya? ¿Qué es la de Asiria? Se le denomina de esa manera porque dominar es la región entre la zona caldea, la zona del sur, fundamentalmente en torno a Babilonia, y la zona asiria, la zona del norte, la zona de Asur. Como ya hemos señalado en algún momento, el término Mesopotamia viene de la denominación país entre dos ríos, ubicados entre lo que es el río Tigris, Éufrates, ¿no? El de mayor dimensión es el río Éufrates como tal. Bueno,
en torno a estos dos ríos nació inicialmente aquí, ¿no? Lo que va a ser los pueblos sumerios, como Ur, Lagash, Uruk, ¿no? Entre otros. Y estos pueblos que dan origen al mundo mesopotámico. Ahora sí, de alguna manera ya poco. Cuando nosotros hablamos del primer imperio de la humanidad, que es el imperio acadio, el imperio acadio aparece aproximadamente hace 2.800 años hace, ¿ya? Pero las pirámides de Egipto son de aproximadamente 3.000 años hace, inclusive Caral es de 3.000 años hace. Entonces uno puede decir que prácticamente cuando nosotros hablamos del imperio, ¿ya? El primer imperio de la humanidad debería haber nacido en Egipto. Bueno, eso es, algunos le dan unos años más atrás, inclusive al imperio acadio. De esa manera se habla del imperio más antiguo de la humanidad, todavía con el imperio acadio. Pero lo que sí no está en discusión es que de alguna manera el centro de la civilización en el mundo tiene que ver pues con Mesopotamia. Porque cuando hablamos de Uruk, ¿no? Hablamos de pueblos que están aproximadamente 5.000 años hace. Ya en esa parte no tiene comparación el mundo andino, por ejemplo. ¿Ya? Lo que sí podemos decir es que esa civilización que está apareciendo en Ur, Lagash, Nippur, es una civilización en la cual la ciudad ya se ha convertido en un estado donde existe ya burocracia, donde existe personal administrativo, diferente a lo que va a ocurrir en la zona pues del cercano oriente. Hacia la zona del cercano oriente vamos a encontrar a ciudades como Jericó, eh, ciudades como el caso de Hatal Huyuk en el caso de Turquía. Entonces, ciudades que ya me van expresando también cierto desarrollo civilizatorio, pero todavía se señala que son sociedades o ciudades que están que están de alguna manera todavía basado en una unidad jefatural. ¿Qué quiere decir? Todavía estamos hablando de jefes, de líderes, y todavía está en la transición complejo que va a ser el proceso burocrático, el nacimiento de un Estado con ciertos sectores administrativos. ¿Ok? Inicialmente es mucho más de carácter individual, mucho más de carácter patriarcal, es el anciano, es una suerte pues aquí del antepasado, el que guía a todo el pueblo. Poco a poco eso se va a hacer complejo y ya no vas a tener que simplemente apelar de alguna manera pues aquí a la familiaridad, aquí al antepasado, no de alguna manera todo un constructo burocrático entre sacerdocios, sectores militares, sectores administrativos, cada uno con sus funciones. Eso es lo que vamos a encontrar en pueblos como el caso de los sumerios. ¿Ok? Profe, ¿estamos elevando un poco el nivel? Sí, porque estamos en un siglo semianual. De todas maneras, si algo no entiendes, me preguntas, ya, no con el objetivo de entender que tu profe lo entiende todo, sino con el objetivo de entender que la clase tiene como objetivo fundamentalmente al estudiante. Entonces es válido que algunas cosas de repente por ahí ya aquí no tengas de repente alguna dificultad, pero para eso está tu profesor, ¿no? Para eso estamos entonces en esa conversación, ¿ok? Entonces estaba haciendo un análisis de cómo van transitando estos pueblos. Ahora, Mesopotamia entonces se ubicó en la zona del continente asiático, ubicado hacia la zona fundamentalmente entre parte del cercano oriente y el Medio Oriente, ¿no? Ahí se desarrolla entonces Mesopotamia. Actualmente ese territorio está ocupado gran parte por un país que se llama muy golpeado, ¿no? A partir del fines del siglo XX y hasta el día de hoy es una de las zonas más convulsionadas en el mundo, ¿ok? ¿Qué más? En el caso de Mesopotamia, si bien es cierto estamos ante los orígenes de la civilización mundial, Mesopotamia se desarrolló conjuntamente con los pueblos. ¿Ya? Poco a poco vamos a ver la aparición de pueblos como los fenicios, el pueblo de Israel, hablemos en algún momento de Egipto, y hacia la zona, podemos decirle,
nororiental, o hacia la zona en torno pues a Mesopotamia, ¿ya? Hacia la zona noroccidental, encontramos a los hititas. ¿Ya? Los hititas en la zona de Turquía serán un imperio muy importante que en su momento llevará a cabo la producción del hierro y ese será uno de sus grandes aportes en la antigüedad. Mientras tanto, hacia la tal encontramos a pueblos como los medos, como los persas, ¿no? Entonces encontramos a todos ellos en conjunto. Entonces, no hay que entender que solamente se están desarrollando los de Mesopotamia y en algún momento desaparece y aparecen otros pueblos, no. Entonces, conforme estos se van desarrollando, conforme van alcanzando nuevos estadios, van pasando por nuevas etapas, entonces están apareciendo otros pueblos que van a, de alguna manera, correlacionarse, ¿no? Mientras tanto, ¿ya? Mientras tanto, señalar otras características. Al igual que nosotros entendemos aquí un proceso de transición y que las cosas no se dan de la noche a la mañana, de la misma manera no podemos señalar que con la ruptura de la comunidad primitiva, es cierto, con la aparición de la propiedad privada, con la aparición de las clases sociales, del Estado, de una burocracia, en fin, inmediatamente esto dio origen a la aparición de estados militarizados. No, en realidad, los primeros estados que van a aparecer son estados fundamentalmente teocráticos, o sea, manejados fundamentalmente por el sector religioso. ¿Por qué el sector religioso es el que asume el poder inicialmente? Porque es el que está relacionado fundamentalmente a la cuestión, pues aquí de las proyecciones de lluvias, las proyecciones aquí han adquirido poco a poco conocimiento sobre en qué lugar cultivar, en fin, ¿no? Entonces tienen todo ese panorama y en base a ello, ese conocimiento lo relacionan ellos con Dios, ¿no? O los dioses, y son los dioses los que han hablado a través del sacerdocio, y a partir del control del conocimiento es que poco a poco se van imponiendo sobre los demás. Por eso que inicialmente lo que tenemos es al sacerdocio, ¿no? Al sacerdote astrónomo. Pero más allá de eso, es cierto, las personas en algún momento se hicieron de la propiedad del ganado, de la propiedad de la tierra, de la propiedad del excedente, de lo sobrante, ¿no? Aquí no todo se consume, se va guardando. Pero también se va a hacer dueño poco a poco de personas, ¿no? Algunos van a terminar perdiendo el carácter de persona como tal y se van a transformar en una cosa. Y así podemos hablar de esclavos. El origen de la esclavitud está relacionado pues a que la fuerza laboral esclava inicialmente es muy importante para poder llevar a cabo la producción, ¿no? Este esclavo es alguien productivo para la sociedad. Inicialmente la mayoría entonces se transformó en esclavos. No, hay que entenderlo también como una transición. O sea, de la noche a la mañana, todo esto no terminó entre esclavistas y esclavos. Van a haber esclavistas, fundamentalmente a nivel del sector de la élite. La élite no solamente no se va a ir diferenciando de los otros por quién tiene mayor capacidad económica, sino también por una cuestión inclusive hasta de casta, ¿no? O podemos decirle por una cuestión aquí de linaje. Entonces van a haber ciertos sectores familiares que van a tomar el control del Estado y a partir de tomar el control del Estado, ya también poco a poco se van a empezar a hacer de esclavos. La gran mayoría de la población no son esclavos, la gran mayoría de la población, los miembros de la comunidad, son tributarios. Tributan al Estado fundamentalmente en dos cosas, ¿no? Uno, en fuerza laboral y dos, en la defensa del Estado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Poco a poco, de aquí va a salir lo que tú vas a llamar el ejército. Entonces, por eso, como se señala aquí, en un segundo orden, la principal fuerza laboral estuvo constituida fundamentalmente por los miembros de la comunidad. De ahí que se señale que el sistema comunal tributario fue lo que primó en esta sociedad mesopotámica. ¿Hubieron esclavos? Claro que hubieron esclavos, pero son un sector laboral minoritario respecto a los miembros de la comunidad. Entonces, entre los miembros de la comunidad y los esclavos, la mayoría está compuesta, ¿no?, por los miembros de la comunidad. ¿Qué son los miembros de la comunidad para el Estado? Son súbditos, ¿ya? No son ciudadanos, son súbditos. ¿Qué quiere decir súbdito? Simplemente tienen que acatar lo que diga la autoridad. ¿Por qué? Porque así es, simplemente, nada más. ¿Ya? Entonces, así se inició el mundo no solamente en Mesopotamia, sino inclusive en el caso de sociedades orientales como el caso de Egipto.
¿Ok? Profe, entonces, y esa referencia de que todos fueran esclavistas o esclavos, uno golpea al otro, uno es malo, son cuestiones románticas a veces, ¿ya? Son cuestiones muy románticas. Lamentablemente es mucho más fácil enseñar a nivel de un ciclo verano, de un ciclo anual, ¿no? Decir que hay esclavistas, hay esclavos, uno es bueno, el otro es malo, ¿no? Maldito, el otro es lo mejor de todo. Y no es tanto así. Eso es hacer una historia de carácter dicotómica, es hacer una historia de carácter muy básico, ¿ya? Que ni siquiera pues podemos nosotros trabajarlo a nivel de primer año en la universidad. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Profe, está un poco más serio y todo ello. No es que esté serio, sino que trato de que todo esto engrane y poder consolidar lo que ya nosotros conocemos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los aportes de Mesopotamia, Mesopotamia, ya para esta etapa representa lo que habíamos visto en la clase pasada, la llamada Edad de Bronce, ¿ya? Los orígenes de Mesopotamia. Entonces, en esta edad de bronce ya está apareciendo la rueda, el ladrillo, el arado, el torno alfarero. Esto es el torno alfarero, esto es para la elaboración de cerámica. Entonces estamos hablando pues de un alto grado civilizatorio y que para esa época nuevamente se entiende que la civilización de alguna manera va de la mano del proceso de la llamada escritura, ¿no? Bueno, eso es parte de la historia tradicional. Para la historia tradicional, la escritura marca el origen de la civilización, ¿no? Ya hay un antes y un después de la civilización. No solamente hablan de la escritura, sino también en el caso de la cerámica como tal, ¿no? Entonces, eso también lo puedes reflejar cuando hagan tus divisiones en la parte de historia del Perú. A ver, ¿qué tipo de escritura tuvieron? Tuvieron una escritura cuneiforme. La escritura cuneiforme es esta, ¿ya? Es una escritura de corte ideográfico. ¿Qué quiere decir? Todavía no tenemos la unión de símbolo, bueno, la unión de símbolos para establecer palabras de manera precisa. Lo que tenemos aquí es un conjunto de imágenes, ¿ya? De imágenes que de alguna manera van construyendo una idea, ¿ya? Pero bueno, es un avance, ¿ya? Es un avance la llamada escritura cuneiforme, descifrada por un señor que se llama Rawlinson, ¿ya? En base a lo encontrado en la piedra Behistun. No solamente dejaban los mesopotámicos escritura este, en piedra, sino fundamentalmente en arcillas, en tablas de arcillas de barro, ¿no? En la cual era mucho más fácil, ya estando fresco la arcilla, con una suerte pues aquí de pincel, ¿no? Empezar a llevar a cabo entonces la codificación de lo que estaban dejando de información en ese momento. ¿Por qué nace la escritura inicialmente? La escritura nace más que con el objetivo de informar cuestiones literarias. El objetivo de la escritura inicialmente tiene que ver con la contabilidad. Contabilizar todo lo que se está en ese momento administrando, todo lo que se está recaudando. Ya hacia eso se apunta fundamentalmente en aquel momento. A nivel de la literatura, la obra literaria más antigua de la humanidad es la llamada Epopeya de Gilgamesh. ¿Recuerdas quién era el amigo de Gilgamesh? Sobre eso también hemos hablado en algún momento. ¿Recuerdas quién era aquí el amigo de Gilgamesh? Un señor que se llamaba como Enkidu. ¿Ya? Enkidu. ¿Qué pasó, profe, con Enkidu? Enkidu, ¿ya? Enkidu es un superhombre, ¿no? ¿Ya? Es un superhombre. Gilgamesh también es un superhombre. Lo que pasa es que Gilgamesh, siendo superhombre, siendo el rey de Uruk, ya se señala, en determinados momentos era ya sumamente abusivo, inclusive con la gente del común. Además que haya señalado en su momento que hasta los dioses debían reconocer el gran poder de Gilgamesh. Por eso que en algún momento, entonces, ante todo este problema, Gilgamesh, ¿ya? O los dioses deciden enviar a un ser tan fuerte como Gilgamesh a este mundo, que se llama Enkidu. Enkidu llega a enfrentarse a Gilgamesh, y bueno, reduciendo así un poco la historia,
los enfrentamientos van desde muy temprano hasta el anochecer, y terminado el día, ninguno de los dos puede decir que ha derrotado finalmente al otro. ¿Ya? Entonces, eso es lo que encontramos con el caso de Gilgamesh. Entonces, de ser los más grandes competidores de la antigüedad, terminan convirtiéndose en los más grandes amigos de la antigüedad. ¿Ya? Entonces, de ser los más grandes competidores de la antigüedad, terminan siendo los más grandes amigos. Es así, entonces, donde, ya, es ahí donde el enfrentamiento entre Gilgamesh, ya, y Enkidu hace que estos señores terminen siendo grandes amigos. Y como grandes amigos, ya, van a pasar por un conjunto de travesías. Gilgamesh y Enkidu terminan pues siendo seres inmortalizados en ese momento, ¿no? Pero, más allá de eso, ¿ya? Los dioses, cuando se enteran de lo que ha hecho Enkidu, ellos han enviado a Enkidu para que le dé una lección a Gilgamesh, no para que sea su amigo. Entonces deciden matarlo, ¿ya? Se va a dar así la muerte entonces de Gilgamesh. Con la muerte de Enkidu. Con la muerte de Enkidu, Gilgamesh va a sufrir demasiado, porque se ha muerto su amigo, ¿ya? Pero en medio de su sufrimiento, Gilgamesh entiende algo más. Entiende que él es mortal. Entonces, de ahora en adelante, irá a la búsqueda de la inmortalidad. Y así pasará por un conjunto de travesías, inclusive encontrando a un inmortal que había sobrevivido a algo que se llamó el diluvio universal. De ahí que el tema principal de la obra de Gilgamesh sea la búsqueda de la inmortalidad, ¿ya? Entonces, ¿hay otros temas? Claro que hay otros temas. Hay otros temas como, por ejemplo, el diluvio universal. Hay otro tema como, por ejemplo, el perder el conocimiento de la inmortalidad, producto del engaño de una serpiente. Hay otra en la cual vas a perderlo todo por mirar atrás. En fin, ¿no? ¿Ya? Diferentes temas bíblicos, ¿ya? Lo vas a encontrar aquí en la epopeya de Gilgamesh. A nivel de las ciencias, manejaron la numeración decimal, sexagesimal, e inclusive, en base a la numeración sexagesimal, en base a poder llevar a cabo la medida de circunferencia, pudieron conocer la medida de pi. ¿Ya? ¿Ya? Pi, profe. Sí. La numeración de pi, en realidad, algunos creen que solamente es mesopotámico, y no. En las diferentes sociedades de la antigüedad, ¿ya? Egipto, Fenicia, los griegos, en fin, todos y fueron manejando lo que era la medición de pi. ¿Ya? Es muy importante en cuanto a lo que es el conocimiento a nivel de la geometría. Entonces, la numeración sexagesimal, que va a ayudar en este conocimiento de la geometría, también va a ayudar a establecer una suerte pues de medida del tiempo, ¿no? Ellos conocían ya la astronomía, aquí lo relacionaron a la numeración sexagesimal, y establecieron pues que el año tenía 360 días, ¿no? 360 días, 300, así como 360 grados, 360 días, ¿ya? ¿Qué tipo de calendario están utilizando? Un calendario lunar, ¿ya? No es un calendario solar, es un calendario lunar. ¿Qué más, profe? En base a la medición del día, bueno, en base a la medición de la circunferencia, pudieron establecer la medición del día. Ya, un día tiene 24 horas, una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos, ya, eso es mesopotámico. Conocieron los días de la semana: lunes la luna, martes Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter, viernes Venus, sábado Saturno, domingo el Sol. Eso es mesopotámico. ¿Ya? Gran parte de la astronomía se manejó fundamentalmente durante el periodo babilónico. ¿Ok? Aquí tenemos algunas figuras, como por ejemplo los llamados sigurats. ¿Qué son los sigurats, profe? Son los grandes templos, que inicialmente será en torno a él que se va a centralizar el poder político. Porque recuerda que te dije que los primeros los primeros gobernantes vendrán del sector fundamentalmente sacerdotal. Y como te dije, también eran del llamado sacerdocio astrónomo. Entonces la parte superior de esta torre, llamado el Sigurat, era para hacer las observaciones astronómicas y a partir de ello algún tipo de predictibilidad sobre el cambio del temporal. Recuerda
Ahora ya en esta etapa, ¿qué es lo que cambia? No es el clima de Lima sigue siendo el mismo durante todo el año. Lo que cambia es el temporal, o hace frío, o hace calor. Y si de alguna manera hay una mayor sensación de frío o de calor, eso tiene que ver fundamentalmente con algo que se llama humedad, ¿ya? Pero eso te puede explicar un poco más tu profe de geografía. Hasta ahí, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, listo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguien no está entendiendo algo, le parece demasiado, le parece poco, dígalo, ¿ya? Dígalo, no hay problema, ¿ya? No hay problema. Entonces, ahí tenemos sus características. Vamos a la parte del proceso histórico. El proceso histórico mesopotámico lo dividimos de esta manera, ¿no? Periodo sumerio-acadio, imperio babilónico, imperio asirio, imperio neobabilónico, y luego de ello llegarán los persas, y los persas ya establecerán otro tipo de desarrollo mucho más autónomo, que va finalmente a tomar el control del pueblo mesopotámico. El primer periodo se le denomina el periodo sumerio o el periodo sumerio-acadio. Bueno, dentro de acá está el periodo sumerio, es lo que tenemos son un conjunto de ciudades autónomas, como Uruk, Lagash, Nippur, Eridu, ciudades donde la máxima autoridad es el Patesi o Patesi, o también se le puede llamar Ensi. La cuestión es que el Ensi poco a poco va a ir, podemos irle escalando hacia no solamente ser reconocido como un sacerdote, sino ser entendido como una suerte de deidad en la tierra, ¿no? Un rey gobernante ligado todavía al sector sacerdotal. Como te dije, es muy importante, que es el Sigurat, es un templo, es un centro astronómico, pero también es un almacén, también es un centro administrativo. No es que haya un solo Sigurat, ya hay un Sigurat por cada pueblo, ¿no? Por cada pueblo que se desarrolla hacia la zona del río Tigris como el Éufrates. Entonces habrá un Sigurat para Ur, un Sigurat para Uruk, un Sigurat para Lagash, así, en fin. Inicialmente tienen grandes obras hidráulicas en la etapa el periodo sumerio, no. Lo más seguro es que tienen solamente canales de regadío, de obras de infraestructura, lo vamos a encontrar más adelante todavía. ¿Ok? Entonces eso se llama agricultura de regadío. ¿Ya? Bueno, es como empezaron todos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el periodo sumerio? El periodo sumerio termina, ¿ya?, debido al proceso de expansión del llamado Imperio Acadio. La ciudad de Akkad, ¿ya? La ciudad de Akkad tiene una suerte pues de admiración por estos pueblos sumerios. Estos pueblos sumerios son los pueblos iniciales donde se ha dado origen al proceso civilizatorio. Cada una de estas ciudades-estado tiene un gran prestigio en la región, pero finalmente van a ser sometidos por Akkad. Y cuando Akkad someta a estos pueblos sumerios, habrá dado nacimiento entonces al llamado Imperio Acadio, el primer imperio de la humanidad, el imperio que prácticamente está dominando el mundo civilizado de esta región, de ese momento. ¿Ya? Profe, entonces no ha dominado toda Mesopotamia, no, pero está dominando la zona más civilizada de ese momento. Así entonces hablamos del imperio Acadio. El primer emperador de la humanidad, un señor que se llama Sargón I o Sargón de Akkad, conocido también bajo la denominación del Salvador de las Aguas. Se señala que su pueblo, ya él no es originario de Akkad, pero llega a Akkad producto de que su madre, ya la madre de Sargón I, ante la destrucción de su pueblo en la zona del norte del Éufrates, decidió salvarle la vida a su hijo, metiéndolo pues en una cesta, teniendo días de nacido, y lo envió por el Éufrates, ¿no? Finalmente se señala que lo pudieron salvar pues en Akkad, y gracias a eso entonces encontramos a Sargón de Akkad, ¿ya? El salvado de las aguas. Entonces hay una suerte pues de legitimación divina, ¿no? Los dioses lo han elegido para que él sea la gran autoridad. El gran imperio acadio tuvo que enfrentar aquí las luchas por la autonomía de cada una de estas ciudades sumerias. Las ciudades sumerias van a buscar restablecer su autonomía, y en medio de todo esto se va a dar la llamada invasión de los gutis o los judeos. La invasión de los gutis,
¿ya? La invasión de los hutis lo que hace es darle fin al imperio acadio, pero al mismo tiempo lo que hace es retornar a la llamada autonomía aquí sumeria. Cada uno de los pueblos sumerios logra nuevamente su autonomía, y a esto se llama el renacimiento sumerio, o algunos le llaman el renacimiento de Ur. Motivo, profe, porque una de las ciudades más importantes en este contexto será Ur. En ese renacimiento sumerio va a haber nuevamente conflictos entre cada uno de estos pueblos, entre las ciudades-estado, y para poder de alguna manera normar a la sociedad, evitar mayor conflictividad al interior de estas ciudades, van a nacer algunos códigos locales. Uno de los más importantes de esta etapa es el código de Ur-Nammu. ¿Qué quiere decir código local? Quiere decir un código, ¿ya? Un conjunto de leyes que se van a tener que cumplir en torno a aquí a estas ciudades, en este caso a Ur, ¿ya? Todavía no podemos hablar de un código imperial. El código imperial viene con el imperio babilónico, ¿ya? Con el imperio babilónico. Babilonia, ¿ya? Babilonia es una ciudad fundada sumamente posterior a lo que fue, pues, aquí el periodo sumerio-acadio. Babilonia se estableció en una zona donde se ha iniciado el proceso civilizatorio. Nuevamente, hay un respeto de Babilonia hacia los otros pueblos, pero al final, pues, Babilonia, en su proceso de expansión, va a someter a esos otros pueblos, a los pueblos sumerios. Babilonia fue una ciudad fundada por los amorritas o los amorreos, cuyo personaje más importante se llama Hammurabi. ¿Qué hizo Hammurabi? Hammurabi lo que va a hacer es llevar a cabo una recopilación y sistematización de leyes locales, ¿ya? Entonces, un conjunto de códigos locales lo va a sistematizar en uno solo que se va a llamar el Código de Leyes o el Código de Hammurabi, ¿ya? Claro, que Hammurabi le va a tener que dar un carácter divino también a sus normas. ¿Y cómo hace, profe, para darle ese carácter divino? Bueno, lo hace señalando que él no ha escrito las leyes. Eso está expresado simbólicamente en la llamada Estela de Hammurabi, donde en la parte inferior puedes encontrar todo el conjunto de leyes, ya son más de 200 leyes, y en la parte superior encuentras a Hammurabi recibiendo en unas tablas las leyes entregadas por el dios Shamash. Y esta puntita, profe, que tiene aquí es con lo que ha escrito el dios Shamash las leyes entregadas para el pueblo. Profe, leyes escritas sobre piedra, para que todo el pueblo lo pueda, aquí, ¿no? Todo el pueblo esté obligado entonces a normar su vida a través de la ley. Profe, pero eso me parece conocido. ¿Profesor no es hebreo? No, no es hebreo. Eso es Mesopotamia, eso es Hammurabi, eso es el imperio babilónico. No, profe, pero todo lo que usted está diciendo es ateo, profe. ¿Por qué va a ser ateo? Porque usted está contradiciendo a Dios. No estoy contradiciendo a Dios. Entonces, le estoy señalando lo que dice, se señala a partir de estos personajes. Profe, ¿de qué me puede servir esto? Te puede servir para entender en ese momento que estamos ante una sociedad en la cual no se han roto los vínculos con el sector sacerdotal. ¿Ya? No se han roto esos vínculos. O sea, no es que llegaron los militares y los militares eliminaron al sector sacerdotal, no. El sector militar necesita el apoyo del sector sacerdotal, porque solamente así va a poder legitimar su poder. Así entonces, si en algún momento el sacerdocio tenía el poder, de ahora en adelante los militares tendrán el poder de la mano del sacerdocio, señalando que la gran autoridad es una suerte de Dios sobre la tierra, o bendecido por los dioses. Es lo mismo que va a ocurrir en sociedades como en el caso de Egipto. Entonces, ese es Hammurabi. Profe, ¿se tomaron leyes de la antigüedad? Claro. Como por ejemplo, leyes tan básicas como no robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo. Profe, el no robarás no ir en contra de la propiedad privada. El no matarás no ir en contra de los individuos que componen la comunidad. El no desear a la mujer de tu prójimo, el defender la familia. El honrar a tu padre y tu madre, defender a la familia. Simple, son leyes que están en la antigüedad y que se pueden ir sistematizando. Pero claro, dentro de todas esas leyes aparece la llamada ley del talión.
La ley del talión te dice ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quiere decir, profe? Si alguien me hace algo, me voy a cobrar. Si alguien mata a mi padre, entonces voy a su casa y mato a su papá y de esa manera, ojo por ojo, diente por diente. No. ¿Por qué? Porque entendido bajo esa razón de ojo por ojo, diente por diente, simplemente de aquí no cobrar venganza, entonces tú no estarías haciendo caso a ningún código como tal. Estarías simplemente es asumiendo tu propia justicia, haciendo justicia por propia mano. Y el Estado es el que tiene que regular la justicia. Si el Estado va a regular la justicia, entonces el Estado te va a decir si es correcto que no ha cometido un delito. Una vez que esa persona ha cometido un delito, ya el Estado te va a facultar qué es lo que vas a hacer con la otra persona. Entonces, a partir de que hay leyes, existe el Estado como mediador entre las personas para poder llegar de alguna manera a algo que se denomina justicia. Profe, pero a veces no es justo, pues, profe, porque yo voy ante el Estado y el Estado no responde. Ya esa es una cuestión de cómo funciona el Estado. Pero en la parte teórica se sobreentiende que el Estado nace con el objetivo de poder mediar entre los miembros de la población. Si no, cada uno haría lo que quiera. Profe, pero entonces si es que me están robando de repente, no sé, en la calle, me están cogoteando, yo tengo que entonces simplemente dejar que me cogoteen o dejar que me roben para poder después denunciar. No, también tempranamente uno puede hacer tutela cuando es algo flagrante. Si alguien me está robando, entonces si puedo defenderme, lo haré. ¿Es incorrecto? No es incorrecto. ¿Está amparado, profe, inclusive el día de hoy en un código penal? Claro, no es un delito. Pero nuevamente, amparado un código penal. Eso quiere decir que está organizado desde el Estado. La ley del tal lo que tiene como objetivo es defender ya fundamentalmente la propiedad, que nadie tome algo que no es suyo y que el Estado deba de defenderlo como de lugar. Pero no es la única ley, como te dije, son más de 200 leyes, donde se habla sobre familia, donde se habla de la importancia inclusive de mantener la unidad familiar. Es una sociedad, es cierto, de carácter patriarcal, donde muchas veces muchas mujeres pueden terminar por el entendido de que una mujer no le puede ser infiel a su esposo. Eso está bien, pues, porque hay que apedrear, no. Entonces, si un varón es infiel, también hay que apedrearlo. Entonces, la cuestión aquí, esencialmente, es que también dentro del código no solamente estamos viendo leyes de un carácter público, sino también para ir regulando cuestiones privadas. Y eso es lo que hace el Estado, ¿ya? Y eso es lo que hace el Estado, ¿ya? El Estado regula cuestiones privadas también, ¿ya? Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Se me va entendiendo? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí por qué? No porque... Sí. A ver. Sí. Sí por qué, a ver. No por qué. A ver, escribe o habla. Problema. Ya. Tampoco quiero hacer una clase solamente lineal, ¿no? Yo sé que el tiempo es ajustado, pero también necesito que ustedes comprenden y saber que están comprendiendo. Los Gutis son un pueblo que ha invadido a la ciudad de Acat. Son un pueblo que viene de la zona del cercano oriente, un pueblo pastor. Esos son los Gutis. Ujú. Ya, listos. Ya, entonces, ahí tenemos entonces la llamada ley del talio. ¿Por qué desaparece el imperio babilónico? Bueno, esta va a ser una constante, ¿no? La constante de la lucha entre el poder central y los poderes locales.
El poder central tiene que ver con el emperador. Los poderes locales tienen que ver con estas ciudades que van a buscar autonomía. Y quieras o no, esa pugna constante entre ellas es la que va haciendo finalmente en algún momento estos grandes imperios vayan cayendo. Claro, además de las invasiones. Porque el imperio babilónico, ¿ya? En el imperio babilónico, Hammurabi trata de establecer a Marduk como la deidad principal. Porque si bien es cierto son politeístas, pero aquí no, se trata de establecer una suerte de dios predominante a nivel estatal por parte de Hammurabi. Poco a poco se trata de tener mayor relevancia, inclusive que el sector sacerdotal. O sea, el objetivo es ir sometiendo también al sector sacerdotal. Bueno, más allá de eso, el imperio babilónico caerá con la invasión de los catitas. La invasión de los hititas será importante porque son los que introducen ya el hierro, vamos a tener pueblos sumamente belicosos, como el caso de los asirios. Los asirios establecerán nuevas tácticas de guerra, utilizarán el carruaje de guerra, utilizarán las llamadas falanges, la formación aquí del ejército a nivel táctico. Y así se va a erigir uno de los grandes imperios de la antigüedad, que es el imperio asirio. Su capital, Asur, durante su máxima expansión, la ciudad de Nínive. Los personajes que sobresalen, Sargón II, con quien se inicia la gran expansión, y con quien se logra la máxima expansión, Asurbanipal. Con él se logra la máxima expansión, con él se manda a construir la primera biblioteca de la humanidad. En la biblioteca de Nínive vamos a encontrar los llamados toros alados. Esta es la figura de los toros alados, ¿ya? Representaciones simbólicas, donde está representado aquí la cabeza del monarca, ¿ya? O del gobernante de ese momento, con figuras de carácter mitológico. Entonces, pero el imperio asirio, si bien es cierto, había logrado su gran expansión, sometiendo a pueblos cercanos a la zona de Persia, mira aquí todo lo de Limón, llegando inclusive a Egipto, tomando el control del cercano oriente, en pocas palabras, tomando gran parte de lo que se denomina la media luna fértil, finalmente, ¿ya? Finalmente el imperio asirio va producto, ¿ya? Va a caer producto de la rebelión de los pueblos. Entonces, los pueblos, Egipto, la zona de Fenicia, Israel, todos en conjunto se están rebelando. Pero entre los pueblos más importantes, en torno pues aquí al imperio asirio, es los babilonios y los medos. ¿Qué lograron los medos? Los medos lograron a la cabeza, logran formar un reino muy importante que iba a invadir Persia en su momento. ¿Qué van a lograr los babilonios? Los babilonios van a lograr su autonomía con un señor que se llama Nabopolázar y a partir de ahí llevar la construcción del llamado babilónico. Un personaje es Nabucodonosor II, que manda a construir los jardines de Grímaris, conocido como una de las maravillas de la antigüedad. Es la época de su gran esplendor cultural y comercial. Se mandó a construir, ¿ya? Se señala que debía tener varios pisos, cruzando inclusive las nubes, y para eso se tiene diferente fuerza laboral, inclusive la fuerza laboral de la zona del cercano oriente, por eso se habla del cautiverio de Jerusalén. Pero esa seguridad de Babilonia también lo ves pues en la Biblia. Se señala que iba a cruzar más. Eso está reflejado en tu historia bíblica de la llamada Torre de Babel. Ese es el llamado seguridad de Babilonia. ¿Por qué cae se da el debilitamiento de todo lo que ha sido este mundo de Mesopotamia? Como te dije, ¿no? Los enfrentamientos entre el poder central y el poder local es lo que van debilitando entonces a Mesopotamia. Eso va a ser aprovechada por el llamado Imperio Persa. Ciro el Grande, Ciro II a la cabeza, finalmente terminará con el gran imperio. ¿Ok? Y a partir de ese momento hablaré de la expansión persa. Otro pueblo importante de la antigüedad es Egipto. ¿Ya? Es otro pueblo importante de la antigüedad. ¿Por qué es importante Egipto?
ubicado hacia el norte de África, ahí está, hacia el Valle del Nilo. El limo, ¿ya? El limo es un fertilizante. El río Nilo es un río regular. Tiene etapas en las cuales tiene crecidas, ¿ya? Aumento del caudal del río, y por ende, en ese aumento el caudal del río se desborda, huaicos, ¿no? En los contornos. Al inundar el valle, y luego, cuando regresa ya ese río a su cauce normal, deja un material barroso, negruzco, limo. Ese limo será muy importante para la labor agrícola. ¿Quién le llama, a quién le llama mucho la a Herodoto? Herodoto en su momento, el padre de la historia, cuando llega a Egipto, señala en base a ello que Egipto es un don del Nilo, porque es en base al río Nilo que se ha podido articular esta gran sociedad de Egipto, tanto desde la zona del Bajo Egipto, del delta del Nilo, hasta la zona del norte, apareciendo ciudades como Tebas. ¿Ya? Entonces encontramos este desarrollo de Egipto en torno al Nilo, ¿no? Se le llama el país más religioso de la antigüedad sobre la religión. No tiene que ver con la cantidad de sus dioses, sino tiene que ver con la cosmovisión, con su manera del mundo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, continuemos. En el caso de Egipto, el río Nilo fue tan importante, ¿ya? El río Nilo fue tan importante que prácticamente a partir del conocimiento de los astros, a partir de establecer su calendario, prácticamente dividieron el calendario egipto en 3 estaciones. ¿Ya? La primera estación es la estación de inundación, cuando el río Nilo se desborda y finalmente a bañar todos los contornos del Valle del Nilo. La segunda fase es la fase de la siembra, aprovechando el limo, entonces se va a llevar a cabo la siembra agrícola, fundamentalmente de trigo y cebada. Y la tercera, aquí no, la tercera estación será la estación de cosecha. Ahora, si bien es cierto, ¿ya? Si bien es cierto, se han desarrollado en torno al río Nilo, ¿ya? Debe haber sido dificultoso en algún momento esta cuestión de que al estar cerca del río Nilo seas víctima en algún momento de una inundación no prevista. Por eso que va a ser muy importante para ellos establecer algunos diques de contención, ¿ya? Entonces, obras hidráulicas para contener en un momento los desbordes. E inclusive en su momento llegarán a establecer algunos lagos artificiales, como por ejemplo el llamado lago Mueris. ¿Ya? Entonces, construir se señala que en la época de un señor que se llama Necao se pudo establecer una aquí entre la zona del Mar Rojo y el río. A este se le llamó el río de los faraones. Profe, ¿qué? Claro, conexiones. Profe, ¿para qué? No solamente la agricultura, sino también el comercio. Profe, comercio no solamente navegable en torno al Nilo, sino hacia la zona del Mar Rojo. Exacto. Entonces son obras importantes, obras hidráulicas importantes por parte de Egipto. Pero para eso se necesita precisión también. Para eso se necesita conocimiento, no solamente del lugar, sino también de las matemáticas. Y bueno, si hablas de Egipto, matemáticas está expresado en gran parte de sus obras. ¿Qué más? Egipto lo puedes dividir en dos. El Bajo Egipto, la zona productiva hacia el delta del Nilo, ¿no? Y el Alto Egipto, ¿no? La zona donde se van a establecer las capitales de los principales imperios, como por ejemplo Tebas. Ahora, en cuanto a la organización social de Egipto, encontramos esto, ¿no? A la cabeza de todos está el dios. ¿El dios quién es? Es el faraón. El faraón es el dios en la tierra. Luego, ¿quiénes vienen? Vienen los funcionarios. A nivel de funcionarios, encontramos, por ejemplo, entre los más importantes, al visir y a los escribas. ¿Qué es un visir? Un visir es un primer ministro. ¿Ya? Un visir es un primer ministro.
El visir es el segundo cargo más importante después del faraón. En algunos casos, inclusive, algunos que iban a acceder a ser faraones, ¿no? Ya, el hijo, el faraón, ya el señalado, el príncipe, primero asumía el cargo de visir antes de asumir el cargo de faraón. O sea, su padre era el faraón, él era un visir. ¿Y por qué asumía el cargo de visir? Con el objetivo de aprender cómo llevar a cabo la parte administrativa. Porque si bien es cierto, se le puede enseñar qué es lo que tiene que hacer, pero otra cosa es estar en la cancha, estar en labores. Ahí tenemos al llamado visir. Tenemos al escriba. ¿Qué es, profe, el escriba? El escriba es aquel que va a anotar todo lo que se está contabilizando a nivel de ingresos. Recuerda que es muy importante llevar a cabo esta contabilización para saber qué se está recaudando, qué se está almacenando. Alguna vez debes haber escuchado sobre esta figura de que se pudo en algún momento predecir en Egipto, ¿no? 7 años de sequía, 7 años de lluvia, ¿ya? O 7 años de épocas, podemos decirle, de abundancia. ¿Sí? ¿Recuerdas? Los sueños, José, si no estoy mal, y los sueños, claro. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Entonces, también había épocas de sequía. Y en esa época de sequía va a ser muy importante poder ir almacenando la producción en torno aquí, ¿no? Y para él era muy importante la labor del escriba, aquel que estaba contabilizando todo lo que estaba recaudando. Profesor quiere decir recaudación, o sea, se está recaudando de lo que puede entregar a la población. Exacto. Tipo SUNAT, el día de hoy, algo así. Profe, entonces, el Estado necesita recaudar para luego poder redistribuir, claro. Y redistribuir, cuando dice redistribuir, no creas que la redistribución solamente es para los miembros de la población. La redistribución inclusive es para el Estado, o sea, de dónde se va a alimentar los funcionarios, el ejército, de lo que van a tener que tributar los miembros de la comunidad, aquí los miembros de la comunidad. ¿De dónde se le paga a un congresista? ¿De dónde? ¿Llueve plata? ¿Algo así? ¿De dónde sale lo que se le paga a todos los funcionarios públicos en el Perú? ¿Dónde sale eso? Sale de los tributos, por la cuestión tributaria. Claro. Profe, pero de todos, pues, de todos. Por eso es tan importante en el Perú, por ejemplo, el día de hoy, cuando algunos dicen, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, hay que buscar una mayor formalización de la gente, pues, porque mientras más gente sea formal, entonces la formalización traerá como consecuencia también un proceso de tributación. Y cuanto el Estado recaude mucho más, podrá entonces de alguna manera llevar a cabo una mejor distribución. Uno de los grandes problemas es que ahí, ¿el tope cuál es? El tope en el Perú es el proceso de la corrupción, pues. Entonces, llega esa gran tributación al Estado, el Estado lo va a tener que redistribuir a partir de obras públicas, a partir de repente que llegue, no sé, una posta a tu barrio, ¿ya? O que llegue por lo menos que sea la vacuna, ¿no? A los miembros de tu familia, pero si hay corrupción, lamentablemente no va a llegar. Por eso se señala que cuando hay corrupción, el problema no es para los que más tienen. El que más tiene puede acceder el día de hoy a un sector privado tranquilamente. El problema es para los que menos tienen. Por eso es que es risible cuando alguien da, en el Estado dice, ¿acaso es tu plata? ¿Acaso te estoy robando a ti? ¿Acaso estoy tocando a ti? Además, todos lo hacen. El problema es que en ese todos lo hacen. Además, estoy tocando tu plata y todo ello. No te das cuenta que al final lo que está haciendo está cayendo, recayendo sobre los que menos tienen. Gente que no tiene ni siquiera pues para comer. Gente que no tiene ni siquiera para atenderse. Gente que tiene que hacer colas y colas. En este momento de repente por la vacuna sí, es cierto. Pero hay gente que llega a un hospital y pena para poder lograr algo.
Entonces, por eso cuando dicen, ¿no? La corrupción, ¿a quién golpea? No golpea al que más tiene, lamentablemente golpea al que menos tiene, ¿ya? Entonces, bajo ese sistema nuevamente, ¿ya? Bajo este sistema, entonces, ¿qué pasará cuando hay una sequía? Entonces, los almacenes se tendrán que abrir y empezar a redistribuir a la población, pero para eso el Estado tiene que organizarse. Por eso es tan importante la labor del escriba, del visir, de los funcionarios de Estado. Profe, pero si aquí los deja morir de hambre, la pregunta, si lo deja morir de hambre a estos miembros de la comunidad, ¿quién va a trabajar para ellos? ¿Mm? Este sector de arriba, ¿ya? El sector de la élite, el que maneja el Estado, ¿podrá hacerlo todo sin este de aquí? Entonces, ¿cuál es la base de la economía? Vamos, ¿cuál es la base de la economía? ¿La base de la economía es el sector que maneja el Estado o los miembros de la comunidad? Son los miembros de la comunidad, pues. Son ellos la principal fuerza laboral. Son ellos de quienes emana algo que tú vas a llamar producción. Por eso es tan importante su labor. Profe, y los esclavos, como te dije, al igual que en el caso de Mesopotamia, los esclavos no son la mayoría. Son un grupo menor. No digo que no haya esclavos, hay esclavos. Hay pueblos que terminan esclavizados, como el caso de los hebreos. Pero eso no quiere decir que son la mayoría. La mayoría son los miembros de la comunidad. Entonces, ellos viven en aldeas o nomos, por eso se habla del nomo egipcio. Tienes aquí a los llamados falash, que son los falash, profe, en la familia ampliada. Cuando hablamos de familia ampliada, estamos hablando de quiénes? Estamos hablando de mamá, papá, el hijo, el tío, la tía, el primo, la prima, todos ellos en conjunto. Todo esto en conjunto. ¿Ok? Entonces, esto es cómo se organiza la sociedad egipcia. Ahora, ya. Por eso, que aquí está el resumen, ¿no? La principal fuerza laboral está compuesto por los miembros de la comunidad, bajo un sistema comunal tributario. Los nomos, prácticamente, son esa gran fuerza. Están organizados a nivel interno en lo que se llaman los felash, que son la familia ampliada. Los esclavos son un sector laboral minoritario respecto a los miembros de la comunidad. Tenemos al visir como primer ministro, el escriba contable. Hay tres tipos de escriba: el escriba contable, el escriba administrador y el escriba literato. De los tres, uno de los más importantes es el contable. A nivel de aportes, ¿qué aporte nos ha dejado Egipto? La escritura. ¿Qué tipo de escritura? La escritura jeroglífica. Y la escritura jeroglífica y sus variantes. ¿Ya? La escritura jeroglífica y las variantes de la escritura jeroglífica. Por ejemplo, en la escritura jeroglífica decimos que es una escritura de tipo sagrada. ¿Qué quiere decir que sea sagrada, profe? Quiere decir que inicialmente, inclusive, no todos tenían la posibilidad de saber leer y escribir. Y nuevamente regresamos a cuestiones del día de hoy. ¿Ya? Tú puedes saber leer y escribir, pero tiempo atrás había gente que no sabía leer y escribir. Hace unos 50 años en el Perú había una gran cantidad de personas que no tenían acceso a la parte educativa. Tú la tienes. O sea, hasta hace unos años atrás había gente que firmaba con su huella digital. El día de hoy todavía hay gente que lo hace porque no tenía ese acceso a la parte educativa. Y vamos a la parte inicial. En los inicios se entendía, ya en los inicios de la civilización se entendía que la escritura era algo sagrado. Y como era algo sagrado, entonces solamente iba a estar en manos de unos cuantos. Eso les permitía mantener el control del conocimiento. Señoritas, a ustedes, ¿sí? A las señoritas aquí. Hasta hace unos años atrás, ¿ya? Vamos a poner unos 50 años atrás, un poco más de repente, ¿ya? Esta era la visión, inclusive de gente que tenía la posibilidad de mandar a sus
a sus hijos a estudiar. Ya, los varones van a estudiar, tienen que ser profesionales. Y la mujer no. ¿Pero por qué no? ¿Para qué la voy a mandar a estudiar? Estoy gastando por gusto. Señoritas, ¿están de acuerdo? No, ¿Sí? pues. ¿Ya? Saca tu piedra. Saca tu piedra. Está mal. ¿Ya? Entonces, no, pues el día de hoy tú estudias, tú quieres salir adelante, tú no tienes por qué depender de nadie, ¿no? Entonces, en un inicio también así, ¿no? Se entendía la escritura como algo sagrado, inicial, para solamente unos cuantos, ¿no? Ya, chola, ¿ya? Entonces, esa es la escritura. ¿Es la más antigua de Egipto? Sí, la más antigua de Egipto. Fue descifrada por un señor que se llama François Champollion mediante el uso de algo que se llama la piedra roseta. La escritura hierática es la misma escritura jeroglífica, pero es una escritura jeroglífica abreviada. Al ser abreviada es mucho más difícil su decodificación. Por ende, se señala que esta escritura fue fundamentalmente de uso sacerdotal. Es posible que el sacerdocio manejara cierto conocimiento que era exceptuado al sector político, ¿no? Y luego tenemos la escritura demótica. Con el tiempo aparecerá una escritura de carácter comercial, una escritura de carácter popular. Eso quiere decir una escritura jeroglífica vulgar, pero que ayudó a las relaciones comerciales. Pero su origen está en torno a la escritura jeroglífica, ¿no? Por eso es que cuando alguno dice, ¿no? Existen tres tipos de escritura y creen que la jeroglífica es una, la hierática es otra, la demótica. En realidad, la hierática y la demótica, su origen está en la escritura jeroglífica. O inclusive este carácter cuando dice, ¿no? Si la escritura hierática es de uso sacerdotal, ¿por qué la escritura jeroglífica es considerada sagrada? Debería ser la hierática de carácter sagrada. Está bien, pero recuerda que la hierática sigue siendo la jeroglífica, solamente que es de manera abreviada. ¿Y por qué la jeroglífica sagrada, profe? Es la más antigua, es donde se inició todo, donde se originó todo. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Profe, el seminal es un poquito más fuerte, ¿no, profe? Sí. Profe, no se ríe mucho, ¿no? Sí, sí me río, no te preocupes, ¿no? Sino que a veces cuando hay tanta información, trato de, mientras estoy sintetizando, ¿ya? Te pongo mi rostro un poco serio, ¿no? ¿Ya? Me ha pasado. ¿Ya? A nivel presencial, algunos alumnos por ahí me preguntan, me dicen, profe, ¿está molesto? No estoy molesto, sino estoy tratando de hacerlo lo más sintético posible. Nada más, ¿ya? ¿Ya? Y me pasa, ¿ya? Y me ocurre, no, ocurre, ¿no? Inclusive cuando a veces estoy dictando, subo a la tarima cuando, en la clase presenciales y si es que se da la oportunidad me vas a ver ahí. Entonces, tu profe se va riendo, ¿no? Va explicando, va bromeando. Y a veces cuando lo encuentran en el pasadizo, lo encuentran ahí con su cara de serio y dice, profe, está para molesto. Pero cuando entra al aula, no, es que tu profe se transforma un poco en el dictado, a nivel de ánimos, por si acaso. Pero eso, eh, siempre voy a estar llano a sus sugerencias, ¿no? O sea, si por ahí alguien no está de acuerdo en algo, lo señala, si hay un buen grupo que no está de acuerdo, normal, no hay problema, ¿no? Porque yo siempre estoy para aprender. Me parece que pues, uno tiene que seguir puliéndose, avanzando, ¿ya? Y ustedes también. Lo Al final, lo que tu profe dice aquí tiene que ser sobrepasado. Y tiene que ser sobrepasado en conocimiento en base a lo que tú vas a estudiar. Entonces yo en algún momento veía a mi profe y decía, no, él lo sabe todo. Y de repente en algún momento me dije, oye, pero por aquí tiene problemas, listo. Alguna vez le preguntaba a mi profesor, le decía, ¿y por qué? Es que tú tienes que sobrepasarlo. El conocimiento no se queda acá. El conocimiento sobrepasa. Pero para eso necesitamos que cosa una instrucción adecuada.
El único problema es que tenemos poco tiempo. Y siempre va a ser poco tiempo. A ver, vamos a la arquitectura. En la arquitectura, si bien es cierto, construyeron palacios, templos, ya, tumbas. Lo que más nos llama la atención son las tumbas. ¿Ya? Está bien, sobresale la construcción de templos, tumbas, pero lo que más nos llama la atención son las tumbas. ¿Qué tumbas? Tumbas como por ejemplo las mastabas, que son estas. Son pirámides truncas, ¿no? Pirámides de carácter, aquí tumbas de carácter trapezoidal. Lo más conocido son las pirámides, son estas, ¿ya? Vamos a copiar y pegar ya para, por ahí puede haber alguien, no, por favor, ¿qué es una pirámide? Ya, no te preocupes, ¿no? Profe, se está burlando, no, no me burlo, sino que a veces me pasa, me ocurre, ¿no? Un alumno me pregunta, ¿qué es una pirámide? Ya, ahí está tu pirámide, ¿está bien? Ya, listo, déjalo aquí. Ujú. Se intercruza, ¿no? No te preocupes, todo se puede. Las pirámides más conocidas son las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, conocidas por ser maravillas de la antigüedad. ¿Está bien? Ahí está. ¿Ya? Conocidas por ser maravillas de la antigüedad. Pero en el caso de las pirámides tenemos dos tipos de pirámides. Las que usualmente conoces, ¿ya? Estas de aquí, ¿ya? Las de mayor tamaño, mayor dimensión. No son planitas, ¿ah? En cuanto a que sean un, un- aquí una pirámide perfecta, ¿no? Pero bueno, son grandes construcciones. Y al costado encontramos qué cosa. Encontramos pirámides escalonadas, ¿ya? Una de las más conocidas es la pirámide de Sosa, pero sigue siendo pirámide, ¿ok? Tenemos al hipogeo. ¿Qué es el hipogeo? Es la tumba en los cerros, ¿ya? ¿Por qué la tumba en los cerros, en la falda de los cerros? Para poder ocultar las tumbas, fundamentalmente, para poder ocultar aquí la riqueza con la cual había sido enterrado dicha autoridad. Lo que pasa es que cada vez que se daba una invasión, lo primero en ser saqueado eran las tumbas de los faraones. Por eso entonces se llamaba hipogeo. Ahora, ¿por qué algunos hablan, por ejemplo, sobre la maldición de la maldición aquí de las tumbas, ¿no? En Egipto. En realidad, más que maldición, tiene que ver pues con las precauciones que se tomaba por parte de aquellos que llevaban a cabo los entierros. Por ejemplo, el de utilizar algunos insumos que pudieran dañar a aquel que esté llevando a cabo la perpetración de la tumba, ¿no? Como por ejemplo el uso de arsénico, ¿ya? El uso de plomo. Entonces, mientras estabas llevando a cabo el descubrimiento, entonces también te estabas en ese momento enfrentando a todo un material químico que te iba a causar en el poco tiempo la muerte. Y es eso. Pues entonces la maldición es una cuestión química, claro. Ahora, dos, tenemos la religión. Profe, no, pero yo leo mis periódicos, todo ello. No, pero hay periódicos sensacionalistas, pues. No creas que solamente en la parte política y en la parte deportiva. ¿Ah? Yo he visto periódicos que dicen, no, Messi va a llegar a Alianza Lima. Imagínate, ¿no? Ya, claro, entonces, a nivel científico, también existe el sensacionalismo, ¿no? Entonces a algunos les gusta esta cuestión del sensacionalismo de no, que la maldición, que los ovnis, no, que entonces, pero nada de eso te va a venir en examen de misión, ¿ya? Entonces, está bien, puedes ver tus alienígenas ancestrales en History, pero déjalo ahí, ¿no? Déjalo como parte de repente de un gusto simplemente. Vamos a la religión. En cuanto a la religión, entendemos que para el egipcio existen dos vidas, la vida presente y la vida eterna.
La vida presente es la vida corta, la vida eterna es la que se va a lograr en el más allá, siempre y cuando vayas a pasar el juicio de Osiris. ¿Quién es Osiris? Osiris es el dios de la resurrección. ¿Quién es Anubis? Anubis es el dios de la momificación, el dios cabeza de chacal. ¿Quién es Horus? Horus es el sol naciente y Horus tiene esta representación. ¿Dónde está Horus? Acá está Horus. Este tipo de corona es la que vas a encontrar aquí. Algo similar. Y esa es la corona de quién, profe, el faraón. ¿Qué quiere decir? Que el faraón es Horus en la tierra. Este es Anubis, el dios cabeza de chacal. ¿Ya? ¿Por qué, profe, entonces la momificación? La momificación es importante porque es el ritual inicial con el cual tu alma se separará del cuerpo y tu alma hará, o bueno, entre comillas alma, ¿no? Algo así, ¿no? Algo parecido a ello. Va a hacer el recorrido por el inframundo y llegar al juicio de Osiris. Solo si pasa el juicio de Osiris podrá gozar de la vida eterna. ¿La vida eterna es volver a este mundo? No, la vida eterna es detrás de él, se abren dos compuertas y llegarás a un lugar paradisiaco, un lugar donde ni hambre, ni frío, ni sed, ni nada. Y en ese lugar te están esperando todos tus familiares, tu mamá, tu papá, tus hermanos, todos, para vivir por la eternidad. Ahora, esta balanza es donde se va a dar pues el juicio final, donde de un lado está tu corazón, del otro lado está la pluma de la verdad. Ahora, entre comillas todos pasan. Entre comillas todos pasan. ¿Todos pasan, profe? Sí. Eso está en el libro de los muertos. Tú vas con tu libro de los muertos. El libro de los muertos es tu libro guía en el inframundo. Profe, si no lleva un libro de los muertos, es difícil que llegues ante Osiris. No todos llegan ante Osiris. Algunos se quedan en el camino. Profe, pero si se quedan en el camino regresarán pues nuevamente al inicio y de ahí empezará nuevamente como un videojuego. No. Esto no es como un videojuego porque tiene fases. Pero no es que tú pierdes, hay un game over y luego regresas nuevamente a la parte inicial. No. Ahí se acabó todo. Inclusive, si es que no pasaras en este momento el juicio de la balanza, este Khan está resguardándose. ¿Para qué? Para finalmente tragarse tu alma y se acabó. Aquí no hay segunda oportunidad. ¿Ya? Esto no ingreso en marzo, ingreso en septiembre, no. Se acabó aquí. ¿Ya? Qué mal. Pero así es, ¿ya? Ahora, vamos terminando esto con el proceso histórico. En cuanto al proceso histórico, encontramos estas etapas: el periodo predinástico, el imperio antiguo, el imperio medio, el imperio nuevo tebano, pero también encontramos estos términos: primer intermedio, segundo intermedio, tercer intermedio. ¿Qué quiere decir? Tránsito, puentes. Quieras o no, estos términos de intermedio se van a utilizar también en el caso del mundo andino. ¿Pero de dónde viene todo esto, profe? Esto es en torno a la procesación de Egipto. Inicialmente, lo que hay en Egipto son aldeas, son nomos, son dos reinos, el reino del Alto Egipto y del Bajo Egipto. La corona blanca es del Alto Egipto, la corona roja es del Bajo Egipto. En esta paleta de Narmer, en esta figura, se ve al del Alto Egipto derrotando al del Bajo Egipto. Eso quiere decir que el Alto Egipto sometió al del Bajo Egipto, llevando a cabo ¿qué cosa? La unificación. La primera unificación es con el imperio arcaico otinita, con un señor que se llama Menes o Narmer. Esa es la primera unificación. Algunos no le llaman propiamente imperio antiguo, le llaman simplemente imperio arcaico. El imperio antiguo, plenamente, será con el imperio menfita, cuando de la capital de Tinis se pase a otra capital que se llama Memphis. Memphis, en el Bajo Egipto, prácticamente va a dominar el escenario político. Tenemos a Sócer, Keops, Kefren, Micerino, los nombres de las pirámides. Aquí se construye la pirámide, aquí se construye la esfinge. Para llevar a cabo esas grandes construcciones fue necesario movilizar una gran cantidad de la población. Al movilizar una gran cantidad de la población, lo que vas a hacer es recrudecer los problemas entre los jefes locales y los jefes, entre el jefe local y los jefes centrales, ¿no? Entre el emperador
y los que es el nomarca, el jefe de Nomo. Y muchos de esos nomarcas estaban aliados al sector sacerdotal. Entonces, los enfrentamientos entre sacerdocio, jefe local y poder central, que es el faraón es lo que va a ir debilitando al imperio. O sea, el debilitamiento del imperio tiene que ver con eso, con los problemas que hay entre ellos. Eso va a hacer que se dé el primer intermedio. El primer intermedio tiene que ver con la etapa del retorno a las localidades. Desaparece la figura del faraón. No hay ninguna invasión. Tiempo después de una ciudad que se llama Tebas, se va a volver a llevar a cabo la unificación. La capital será Tebas, un personaje importante será Amenhotep II con la unificación. Aquí dos sacerdocios se unen, el sacerdocio de Amón y el sacerdocio de Ra. Y ese es el sacerdocio tebano, y desde Tebas prácticamente están dominando el escenario político e inclusive se imponen sobre el faraón. Pero mientras se está dando todo esto, Tebas será invadido por un pueblo que se llama los Ixos. Y otras cosas que siempre hay que remarcar, los Ixos no introducen el hierro, introducen el bronce, por si acaso. ¿Ya? Ha venido en preguntas del siglo anual, semianual, sobre los Ixos, se introduce en Egipto el bronce. Establecieron su reino en Avaris. ¿Dónde queda Avaris? Avaris queda aquí, es un puntito en el Bajo Egipto. Eso quiere decir que los Ixos invadieron el Bajo Egipto, más no invadieron el Alto Egipto y por ende no invadieron Tebas. Por eso que Tebas regresa a la carga y logra recuperar el Bajo Egipto. Y con Amosis expulsa a los Ixos. Con Tutmosis III lleva la máxima expansión. Con Amenofis IV se quieren deshacer del predominio del sacerdocio tebano. Por eso que Amenofis IV establece la llamada reforma monoteísta, un solo dios. Y quiere cambiar la capital de Tebas a una ciudad que se llama Tela Amarna. El sector sacerdotal, fundamentalmente el tebano, no le va a soportar esto y por eso que lo matan. Con su hijo Tutankamón se regresa al politeísmo. Luego tenemos a Ramsés II, con él se logrará la paz de Cádiz, que es el tratado de paz más antiguo de la humanidad, con los hititas. Pero estamos a punto del tercer intermedio, con la invasión de los asirios. Pues entonces, primer intermedio, nuevo imperio. Segundo intermedio, con la invasión de los Ixos. Tercer intermedio, con la invasión de los asirios. Y del tercer intermedio pudieron recuperarse. Más adelante va a haber un renacimiento saíta. Desde la ciudad de Sai se va a buscar volver nuevamente al imperio. Pero finalmente serán invadidos por los persas. Y los persas en algún momento invadidos por los macedónicos. Así se va a establecer una dinastía helénica que luego de la muerte del señor Alejandro Magno de Macedonia, serán los que asuman el control de Egipto, los Ptolomeos. La última Ptolomeo se va a llamar Cleopatra, invadido por los romanos. Y así se habrá acabado la autonomía en la antigüedad de Egipto. ¿Ok? Esto lo voy a enviar, no te preocupes, sobre eso podemos dictar claves. Vamos a las claves. Claves. Dice, pregunta 1. Las culturas de Egipto y Mesopotamia, al inventar la escritura y alcanzar un alto grado de desarrollo en el manejo hidráulico, pudieron desarrollar. A ver, si hay manejo hidráulico, ¿qué pueden desarrollar? Manejo hidráulico es cuidado del agua, ¿no? ¿Está bien? Manejo hidráulico, cuidado del agua. ¿Y a qué van a poder desarrollar con el manejo hidráulico? Agricultura de excedentes que posibilitó grandes obras arquitectónicas. Puede ser. Sí, está bien. Otra. Otra. ¿Solamente esa? ¿Nada más? Listo. Correcto. La agricultura con excedentes que posibilitó grandes obras arquitectónicas. 1. Beso. 2. Mesopotamia, siendo una cultura hidráulica, ¿qué quiere decir? Una cultura que empezó a desarrollar obras para poder detentar el control del agua en su momento. Tuvo éxito en la producción de trigo, sorgos, leguminosas, lino, otros cultivos. Sin embargo, el olivo, cuyo aceite producido por las poblaciones mediterráneas se usaba en la alimentación, ungüentos, iluminación y rituales en los templos. ¿Qué medidas adoptaron los mesopotámicos ante la carencia de bienes que no podían producir?
Bueno, si tú no puedes producir esos bienes, ¿qué tienes que hacer? Si tú no produces, ¿qué haces? ¿Prescindir de todo producto que no se podía cultivar? No, no. Establecer relaciones comerciales en la zona del Mediterráneo. De esa manera obtienes esos productos que tú no produces. 2 casos. 3. Las evidencias del conocimiento matemático más antiguo provienen de... A ver, te dije, ¿no? Te hablaba de Pi, por ejemplo. Mesopotamia, pues, ¿no? Mesopotamia es más antiguo que Egipto. Correcto. 4. La unificación de los sumerios y acadios por Sargón permitió al Estado. ¿Qué le permitió al Estado? Al Estado, a los acadios. Establecer un imperio, ¿no? Establecer un imperio, ¿no? 4 casas. 5. Una de las monedas primitivas que usaron los antiguos egipcios fue el chat, que equivalía a 7 gramos de oro aproximadamente. Esta forma de moneda les servía como unidad de cuenta para... ¿Para qué utilizaban la moneda? ¿Para qué utilizaban la moneda? Para el intercambio comercial, pues, ¿no? No hay otra. 6. Dentro del Imperio Babilónico, el Código Hammurabi legislaba sobre todo tipo de asuntos, por ejemplo, sobre la agricultura. Los propietarios de tierras arrendaban o alquilaban una parte de su propiedad a campesinos que estaban obligados a dar a cambio dos terceras partes de la cosecha al propietario. Este es un ejemplo de cómo la ley en Babilonia, ¿qué es lo que está haciendo la ley en Babilonia? ¿Igualdad de clases sociales? No. ¿Legislan asuntos económicos? Bueno, puede ser. ¿Fue el único imperio de Mesopotamia? No, no. Beneficia a los propietarios. Está beneficiando quién es el propietario de la tierra. 6 dedos. 7. El sector sacerdotal, por su amplio control de tierras, como el comercio, el culto a Marduk, fue uno de los grupos de mayor poder en el imperio neobabilónico. Este sector social fue perjudicado por el último emperador de Babilonia, Nabodino, quien empezó a fiscalizar sus tierras, prohibió las festividades religiosas a la vez comerciales, reemplazó a Marduk por el dios Sin y promovió la expansión por el oeste, cuando la amenaza principal eran los persas del este. Ante los perjuicios causados por Nabodino y su iniciación frente a la inminente invasión persa, el sacerdocio de Babilonia decidió, bueno, si está en crisis, ¿qué va a hacer el sacerdocio de Persa? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a apoyar? ¿Va a apoyar a Nabucodonosor? ¿Va a apoyar a quién? Traición, pues, ¿no? Apoyar las intenciones de Ciro el Grande. ¿Quién? El de Persia, pues. El de Persia. 8. La sociedad egipcia estaba integrada por 3 grupos básicamente: la aristocracia de nobles, faraón y la corte, jefes militares de élite sacerdotal, oficios subordinados a la aristocracia, escribas artesanos y la masa de campesinos. Los privilegios del primer grupo fueron... ¿Cuáles fueron los privilegios del primer grupo? La aristocracia, los nobles, el faraón. Monopolizar el conocimiento, sentar las propiedades y los cargos políticos. Pues, ¿no? Dedo. 9. El Estado egipcio fue muy eficaz en el momento de movilizar recursos en función de los intereses del sector dominante. Por ejemplo, para poder construir ciclopeos edificios funerarios, conocidos como las pirámides, las diferentes provincias debían aportar con sus recursos materiales y humanos. ¿Ya? Los recursos materiales y humanos. Esto se hacía posible mediante el nombramiento por parte de Faraón de un gobernante de cada provincia, conocido como nomarca. Esto significa que a nivel de la política, el imperio egipcio, ¿qué hizo a nivel político? Existió un gobierno centralizado, pues, a partir del faraón, ¿no? 10. El imperio antiguo egipcio surge ¿por qué surge? Por unificación, ¿no? La primera unificación política. 10. Avión. 11. Para consolidar la unidad política del Imperio Medio, el faraón Sesostris III organizó una nueva burocracia centralizada en Tebas, que controlaba las provincias o nomos, para contrarrestar el regionalismo separatista fomentado por... ¿Quiénes son los separatistas? ¿Quiénes son los jefes locales? Los nomarcas, pues, los nomarcas hereditarios. Con ellos habían problemas. El visir o primer ministro son parte de los funcionarios que están ayudando en la centralización, no en la regionalización. 12. En el Imperio Nuevo, los faraones Akenatón propuso mantener el dominio cercano a Oriente Asiático, constando
conquistado antes por Tutmosis III. No por medios bélicos, sino mediante la unidad religiosa. Ah, ya. ¿Ya? Unidad religiosa entre los egipcios y los pueblos conquistados a través del monoteísmo. Ante la falta de control militar, estos empezaron a independizarse del control de Egipto, que fue perdiendo las riquezas asiáticas que tanto había beneficiado al grupo que se opuso ante el reinado de Akenatón. Conocido. A ver, el grupo que se opuso a Akenatón. ¿Quién se opuso a Akenatón? ¿A quién quería hundir a Akenatón? Al sacerdocio tebano, pues, ¿no? 12 casas. 13. Señala la solución más antigua del continente asiático, Sumerio. Es lo inicial de todo. 13 casas. 14. Durante el periodo sumerio, los ensis tenían la jurisdicción solo en cada ciudad o estado, donde se controlaba el templo y las riquezas económicas independientemente de otras ciudades a través de la burocracia organizada. Esta independencia política se termina con el establecimiento del imperio centralizado en Mesopotamia, siendo el templo y el sacerdote reemplazados en la dirección política por la sociedad por... ¿Quién lo reemplaza? El palacio, pues, y el emperador. 14 casas. Y finalmente 15. El poema Gilgamesh aparece en Mesopotamia, fue elaborado a través de la escritura. La escritura se llama cuneiforme, forma de cuñas, casa. Y listo. Con eso habremos terminado. ¿Ok? Listo. Nos vemos. Hasta la próxima.